Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la Institución Educativa Particular El Triunfo. Quien te habla es el profesor Stewart Julián Silupú. Y en esta oportunidad en el curso de gramática vamos a conocer un tema sumamente interesante, pero para lo cual te voy a pedir amablemente de que tengas a la mano un cuaderno y un lapicero para que tomes apuntes de las ideas sumamente interesantes del tema que vamos a conocer el día de hoy. El tema que vamos a conocer es con referencia a la fonología. Partiremos analizando la palabra fonología. Esta palabra está conformada por dos términos, ¿verdad? Fono y logía. ¿Qué significa fono y qué significa logía? Pues sabemos que fono significa sonido y logía significa ciencia o tratado, ¿verdad? Correcto. Entonces, si nosotros unimos los dos términos, vamos a decir que es aquella ciencia que estudia la fonología, los sonidos, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora, tomando en cuenta el concepto que te estoy planteando aquí, dice, es aquella disciplina de la lingüística que estudia el sonido de su carácter distintivo o diferenciador, es decir, que vamos a partir con referencia al fonema, la unidad mínima de la fonología. Es decir, por el valor que encierra determina cuáles son los fonemas de una lengua y los organiza dentro de un sistema a partir de sus diferencias fundamentales. Recordemos que nosotros, como pertenecemos a una comunidad lingüística, vamos a tratar, vamos a plasmar o vamos a estar vinculados con referencia a la lengua. Eso creo que lo habíamos mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Correcto. Ahora, como te había mencionado, la fonología tiene un punto fundamental, que es el fonema. Entonces, profesor, ¿qué es el fonema? Pues el fonema es la unidad mínima distintiva de la lengua, es decir, que no tiene otra función que distinguir significados en base, primariamente, a la oposición de pares de emisiones. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de pares de emisiones es cuando nosotros podemos diferenciar una palabra de la otra por medio de una consonante, pero aquí estamos ya hablando en el campo fonético, fonológico, ¿ok? Es decir, que a partir de un fonema va a diferenciar. Como por ejemplo, tenemos los siguientes casos. Bala, sala. Mesa, musa. Si te das cuenta, en el primer caso, ¿qué va a variar? Pues va a variar una consonante, ¿verdad? Correcto. Es decir, que S es una consonante opuesta a la consonante o al fonema B, ¿verdad? Correcto. Ahora, en cambio, en el siguiente caso nosotros podemos observar que mesa se va a diferenciar de musa, de acuerdo al significado, o también se va a diferenciar con referencia a ¿qué? Con referencia al fonema, que está cambiando la E por la U, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora, para poder representar de manera fonética, nosotros vamos a utilizar lo que son los famosos o las famosas barras inclinadas o líneas oblicuas, como lo estás observando acá. Si tú observas, esta palabra bala está entre ¿qué? Entre ¿qué? Líneas oblicuas, ¿verdad? O barras inclinadas, no te me vayas a olvidar. Pero también debes recordar que, ojo, está dentro de ¿qué? Del punto fonético, ¿verdad? Correcto. Recuerda que todas las palabras, cuando nosotros hablamos en el campo fonético, siempre van a llevar la línea oblicua como tilde, ¿verdad? Correcto, muy bien. El acento, en pocas palabras. Y se va a colocar en la vocal tónica, no te me vayas a olvidar. Todas las palabras van a llevar, ¿ok? Excepto las palabras que terminan en mente, que siempre se van a tildar en dos ocasiones, ¿ok? Eso te lo había explicado en clase. Y si no, igualmente te lo voy a volver a explicar. No te preocupes. Ahora, cuando nosotros hablamos fonéticamente o fonológicamente, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el abecedario. Abecedario que nosotros lo vamos a utilizar en clase y para lo cual quiero que lo trates de aprender. Como por ejemplo, la B, la representación B del fonema B. El fonema B va a representar a las grafemas B y V. No te me vayas a olvidar. El fonema, esta representación de este fonema va a representar el grafema Che. No te me vayas a olvidar de la famosa coronita que nosotros habíamos mencionado para poderlo diferenciar o para poder identificarlo, ¿verdad? Correcto. El fonema D, que va a estar entre las líneas oblicuas,
va a representar al grafema D. F, pues va a representar a la F. La G a la G. K, ojo, aquí, observa, vamos a recordar un poco de la clase anterior. El fonema K va a representar siempre y cuando se presente el sonido que K, K y Q, siempre y cuando aparezca la C. O también va a representar a la K en todas las vocales y la Q con la U y en todas las vocales. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te menciono la palabra cacao, como suena cacao, esta C ya no se representa como C o como tita, sino se va a representar como K. ¿Ok? Muy bien, campeones. Hay que recordar también sobre el fonema L. El fonema L va a representar al grafema L. En cambio, si nosotros observamos una L y ponle una V en la parte inferior, ojo, es una V. No he podido observar, no he podido encontrar alguna representación similar, por eso lo he colocado de esta manera, ¿ok? Es una V aquí en la parte inferior, es una V, que va a representar a la doble L. En cambio, el fonema M va a representar la M, la N a la N. La ñ se va a representar de esta manera, pero en vez de que sea así, va a ser una V en la parte inferior. Esto va a representar que no te me vayas a olvidar a la ñ. La P va a representar al grafema P. La R va a representar a la R, pero ojo, siempre y cuando sea una vibrante simple. Recordamos que nosotros cuando hablamos de vibrantes, siempre y cuando las cuerdas vocales o la parte de tu garganta, trata de recordar, es cuando vibra, ¿verdad? Correcto. Y aquí, en esta parte, el fonema se va a representar de esta manera cuando la R no suena, no vibra. Como por ejemplo la palabra cartón. Ojo, recuerda la palabra cartón. Esa R no vibra. En cambio, nosotros vamos a representar a la R con una línea superior o con una copita, coronita, como lo quieras denominar, pues va a representar a la R, a la doble R o a la R sola. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia de la primera y la segunda? Que aquí va a vibrar, va a haber presencia de movimientos dentro de tus cuerdas vocales. Profesor, ¿cómo así? Observa, mira. ¿Te acuerdas el caso o el ejemplo cuando yo te dije la palabra rosa? Rosa, ¿verdad? Hay una vibración, correcto. Ahora, por lo tanto, se va a colocar la R con una copita o como una línea. Igualmente va a suceder cuando nosotros mencionamos la palabra perro. Perro va a vibrar y por lo tanto esa doble R se va a representar de esta manera. ¿Ok? No te me vayas a olvidar. También debemos de mencionar a la tita. Recordamos que la tita va a representar siempre a la Z, ya suene como sa, se, si, so, su. Siempre va a representar a la Z. En cambio, también va a representar a la C o si, siempre y cuando suene como C o como si. ¿Ok? No te me vayas a olvidar. Profe, pero por qué no representa la C cuando aparece la vocal A? Porque acá, ojo, suena como K y esta estaría pasando acá. Entonces, esa C se estaría representando por medio del fonema K. Igualmente va a suceder en el caso de la S. Si suena como C o como si, se va a representar con tita. La T va a representar al grafema T. El fonema Y va a representar a la grafema Y. Profesor, una pregunta. ¿Y qué sucede con la consonante H? No aparece. Pues habíamos mencionado también de que la consonante H es muda. Por lo tanto, al momento de representarlo, no va a alterar. Simplemente no se coloca, no tiene representación dentro de los fonemas. ¿Ok? Correcto. Continuamos. Ahora, las vocales también tienen representaciones, es decir, todas las grafemas de todas las vocales dentro de nuestro abecedario del español también van a tener sus propias representaciones. Como por ejemplo, la A se va a representar como A, la E se va a representar como E, la I o la Y pues se va a representar la I. Profe, pero ¿por qué la Y se va a representar?
se va a representar como I. Ojo, siempre y cuando suene como vocal, ¿ok? Si suena como vocal, se transcribe dentro de los fonemas de esta manera. Pero si suena como consonante, pues simplemente se coloca la consonante. Como por ejemplo, yema. La palabra yema, pues suena como consonante. Por lo tanto, se va a escribir como consonante. ¿Ok? La representación del grafema O va a ser O. U va a ser U. No te me vayas a olvidar, sí, campeones, por favor. También tengo que mencionarte que todas las representaciones dentro de los fonemas se hace con minúscula, nunca se hace con mayúscula. ¿Ok? Correcto, muy bien. Como por ejemplo, tenemos las siguientes palabras. Tengo la palabra chinche. Ok, muy bien, la palabra chinche. Si me voy a la representación, me voy. Esta representación equivale a la che, la i, la n, la che y la e. Pero ojo, también habíamos mencionado sobre la tilde, ¿verdad? Aquí está, ¿ve? Aquí, correcto, muy bien. Tenemos la palabra vaca. Si me voy a la representación, va a ser acá. Pero ojo, aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? ¿Quién se da cuenta? ¿Alguien se percató? Correcto, muy bien. Esta C no va. ¿Por qué? Porque aquí iría una K, ¿verdad? Correcto, muy bien. Me da bastante gusto que te hayas percatado de ese punto, correcto. La palabra flacos se transcribe, ojo, se hace la representación, pero ojo, igualmente acabe. Flacos, como suena como cos, se coloca la K, ¿verdad? Correcto. Y todas estas palabras, todas estas representaciones siempre van a ir con la tilde, ¿ok? Correcto, muy bien. Ahora también tenemos que mencionar sobre los famosos fonemas suprasementales. Profesor, ¿a qué se refiere esto? Pues fácil, mira, observa. Son aquellos irreductibles al analizar por segmentos, o también podemos mencionar cuando tenemos que decir que se reducen a la entonación y al acento de intensidad. ¿Cómo así, profesor? Mira, observa. Cuando nosotros hablamos de entonación, es la sucesión de alturas musicales relativas que encontramos dentro de un grupo fónico u que determinan los límites entre uno u otro. En el plano de la escritura, las pausas que determinan la entonación son señaladas por los signos de puntuación. Profesor, ¿cómo así los signos en puntuación? De puntuación, que diga, disculpen. Es decir, que de acuerdo a los signos de puntuación, le voy a dar un tono adecuado, una entonación. Como por ejemplo, si se presenta el caso de signo de exclamación, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto esperas? ¿Verdad? Ahora, si se presenta con signo de interrogación, quedaría ¿cuánto esperas? ¿Verdad? El tono cambia, varía, claro que sí, ¿verdad? La entonación va a presentar una variación. ¿Dentro de qué? Dentro de nuestra lengua. Ahora, con referencia al acento de intensidad, nosotros vamos a observar que dentro de un mismo tono, los sonidos pueden ser más o menos fuertes. Según su intensidad, los sonidos son fuertes o débiles. Y aquí va a estar de acuerdo con la línea oblicua, la que va a aparecer en cada palabra. En algunos casos. ¿Por qué? Porque va a prevalecer o me va a indicar en dónde tengo que colocar la mayor fuerza de voz. Como por ejemplo los siguientes casos. Tenemos célebre, célebre, célebre. ¿Te das cuenta que el acento o la intensidad va a cambiar? Algunas van a ser fuertes, otras van a ser más débiles, ¿verdad? Correcto. Igualmente va a ocurrir en el siguiente caso, como por ejemplo, médico, médico, medicó, ¿verdad? Correcto. O por ejemplo en el siguiente caso, diálogo, diálogo, dialogó. Hay una diferencia, ¿verdad? Correcto, muy bien. O por ejemplo en el último caso, práctico, practico, practicó. Correcto, muy bien. Me da bastante gusto que hayas notado la diferencia. En conclusión, vamos a decir que el acento será entonces la intensidad relativa dentro de un grupo de fonemas. Muy bien, campeones. Por lo tanto, el día de hoy vamos
o hemos conocido todo con referencia a lo que es la fonética. Bueno, disculpen, la fonología, ¿verdad? Correcto, estaba viendo si alguien me refutaba la participación. Ok. Por lo tanto, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes y espero de que el video haya sido sumamente entendido. Igual, cualquier inquietud, cualquier interrogante me la haces llegar por la plataforma Educae o en las videoconferencias. Desde ya